Bueno, ante todo, gracias por acudir ao convite deste acto que, como sabedes, é a exposición fotográfica A Imaxe e a Palabra con unha conferencia coloquio. A Asociación Cultural Rocheforte colabora nesta exposición con don Eugenio Cornide Chela, que é o presidente honorario de Gradiva, e será presentado por don Santiago Parada Nieto, presidente de Gradiva. Cando, despois de rematar a exposición destes eminentes conferenciantes, teremos arriba a inauguración da exposición fotográfica e a continuación vimos e tomamos un viño para celebrar a exposición. Vale, gracias. Buenos días. Buenos días a todos y agradecer a la Asociación de la Rocha Bella el ofrecernos este entorno para realizar la exposición y la colaboración con nosotros. En nombre de Gradiva, pues les muestro todo mi agradecimiento. Bueno, y ahora quería hablar un poquito de Eugenio brevemente, sin ocupar mucho, pero voy a decir lo más relevante del doctor Cornide, ¿no? Como compañero y amigo, pues bueno, todos, voy a decir cosas que casi todos sabemos, ¿no? Pues, Eugenio es médico psiquiatra y psicoanalista, es presidente honorario de Gradiva en la actualidad, fue presidente de Gradiva hasta hace pocos años, presidente y fundador de Gradiva, junto con una persona que está aquí, Blanca y Lourdes, Gradiva, que se fundó en los años 90 y que ha significado un impulso muy importante al desarrollo y a la difusión del psicoanálisis en Galicia, ¿no? Podríamos decir que Gradiva y Eugenio, ¿no? como fundador e impulsor de Gradiva, ha sido una de las piedras angulares del psicoanálisis en Galicia, ¿no? En un lugar en el que hasta la llegada de él pues había muy poca gente de Galicia con peso, ¿no? En el ámbito psicoanalítico. Las únicas personas que habían eran de fuera y bueno, pues él creó esa asociación, creó un grupo muy numeroso, entre los que me incluyo y otras muchas personas que están aquí, ¿no? A nivel de currículum personal, el currículum es muy amplio, pero quizá resumir, bueno, que es miembro de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la asociación psicoanalítica de mayor peso que hay en la actualidad, fue miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, reviso la chuleta, pues es miembro actual de cosas que es en la actualidad, miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, la ADEBA, es director del curso programático de psicoanálisis, que sabéis que es un curso que cada vez tiene más prestigio, un curso internacional, online, con alumnos de nuestra comunidad, del país, alumnos del resto de América, ¿no? De muchos lugares de América. Es un curso, bueno, básico pero profundo, ¿no? De entrada en el psicoanálisis, que cada vez está teniendo más prestigio, ¿no? En el cual colabora Gradiva, colabora la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Universitario de Salud Mental de Buenos Aires, el UASAN, ¿no? Entre los datos curriculares, que son muchos, ¿no? Que revisaba el resumen del currículum que habíamos hecho cuando las jornadas, pues había muchísimas cosas, ¿no? Pero quizá me viene a la cabeza un premio que tuvo el doctor Cornide hace años, ¿no? Sobre el mejor trabajo científico en la Reunión Nacional de Psiquiatras de Argentina, en la ASA, ¿no? Un trabajo que se titulaba Identificación y empatía, aspectos teóricos
y técnicos, que de alguna forma me recordaba algo de lo que, algunas cosas de lo que tratará en esta conferencia, ¿no? Sobre la empatía en la capacidad artística, ¿no? En el contacto, en la identificación con el artista, con el autor, ¿no? Que, como veis, habíamos reflejado en las reseñas de la jornada, ¿no? El contacto artístico implica una empatía y una identificación con el autor y toda su obra, ¿no? Digamos que este trabajo de hace bastantes años de alguna forma ya recoge estos aspectos, ¿no? Por último, no sé si se me olvida si alguna cosita más, lo de que es presidente honorario creo que lo dije ya. Decir que bueno, que la exposición fotográfica es un aspecto más de la capacidad, de una de las capacidades del doctor Cornide. No solo ha sido un gran psiquiatra, es un gran psiquiatra, un gran psicoanalista, con una gran divulgación, una gran obra científica, ¿no? Sino también es un artista, ¿no? Un autor que en el campo de la fotografía pues también tiene una gran producción, ¿no? Me comentaba que ya en su juventud tuvo una dedicación importante, ¿no? Y me recordaba todo esto la foto, que no la tenemos, pero bueno, la foto que figura de este erizo, ¿no? De este erizo kleiniano, embarazado, ¿no? Con trillizos, ¿no? Este embarazo que en cierta manera para mí también simboliza un poco lo que ha sido Gradiva y la asociación, ¿no? Que empezó con muy poquitos, no sé si trillizos o cuatrillizos, ¿no? Y que cada vez sigue creciendo más, ¿no? Y que me recuerda pues aspectos de anécdotas que me has comentado de tus lugares de origen o del origen de tus antepasados, ¿no? De Ortigueira, ¿no? Recuerdo que eran, en estas fotos estaban los castaños de Ortigueira, ¿no? De donde tú vienes siendo, ¿no? De los Cornide de Ortigueira, ¿no? ¿Cómo eran? Los Parapar, como se conocían a tus antepasados, ¿no? Bueno, pues, en fin, Parapar, un descendiente de Ortigueira, psiquiatra, psicoanalista y artista, ¿no? Y desde luego, repito, una de las grandes piedras angulares del psicoanálisis en Galicia y en este país, en España y en América también, ¿no? Porque sabéis que el recorrido de Eugenio es muy amplio, ¿no? Esto que ahora lo vamos a filmar, pues posiblemente nos vean en muchos lugares del país y de América, ¿no? Y ojalá, bueno, pues esto sirva para seguir difundiendo el psicoanálisis y todo el amor que Eugenio ha transmitido a la formación psicoanalítica. Bueno, ya no me extiendo más. Y aquí estamos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la Asociación Cultural de la Rocha Bella. Sin las personas que la componen no hubiera sido posible esta actividad. Muchas gracias a Carlos Delgado, a Manolo, con el que colocamos las fotos. Llevó un gran trabajo, pero es un gran ingeniero, según me han dicho, y efectivamente. A la tesorería, a Mari, que da la posibilidad de que después nos podamos reunir y compartir entre todos en un acto que yo denomino de comunión, ¿sí? De unión, ¿sí? Y de compartir. Y gracias a la asociación, a los miembros que colaboraste tanto en la difusión del psicoanálisis y en la producción de las fotos y en la selección de las fotos. Por último, gracias a mi familia que me ha ayudado y colaborado tanto, ¿no? A Cecilia, que me hizo las correcciones atinentes, a Guadalupe, que me hizo los nombres de cada una de las fotos, ¿no? Que ya la vais a poder ver, bueno, y a todo el resto, ¿no? He recuperado siempre, la he mantenido, ¿sí? La afición por la fotografía que
la había desarrollado en el siglo pasado. Bueno, vamos a empezar. Empiezo con una cita. Qué hermoso día. Pasé toda la mañana tendido sobre la hierba. Delante de mi casa, bajo un enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Esta idílica descripción la hace el protagonista del cuento, el Horla de Guy de Maupassant, que va sufriendo a lo largo de los días un proceso de despersonalización y desrealización en el que todo va cambiando hasta llegar a un estado delirante. Si nos atenemos a la convocatoria de esta mañana, la misma tendría que haber comenzado por las imágenes y luego dar entrada a las palabras, ya que la convocatoria era la imagen y la palabra. Trataré de hacer esta exposición teniendo en cuenta la conjunción que une los dos términos. En la misma se da cuenta que entre la imagen y la palabra no existe una oposición, como podría corresponder a la imagen o la palabra, sino que los vocablos se encuentran estrechamente unidos. El origen de la expresión, una imagen vale más que 1000 palabras, parece ser chino, y su traducción precisa sería: el significado de una imagen puede expresar más que 1000 palabras. En ella se expresa que la imagen y lo textual pueden convivir armónicamente. Un publicista norteamericano introdujo el proverbio en el anuncio del polvo paraornial Royal, que seguramente lo conocéis. La imagen quedó unida al proverbio y la misma se extendió por todo el mundo occidental. Una imagen, del latín imago, es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Y aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión a otros tipos de percepciones, como imágenes acústicas, olfativas, táctiles, kinestésicas, etc. El concepto imago, que en latín significa imagen, era ya desde tiempos desde la antigua Roma un término especial y se usaba para designar aquella máscara de cera en forma de retrato con la que los muertos se exponían en el Fórum Romano. También se colocaban una máscara los actores en el teatro griego, que se denominaba prosopon. La misma definía el personaje que lo portaba. El vocablo del mismo deriva el término persona y personalidad. Cada persona tiene una máscara, una imagen, que da y que ofrece al otro. La misma, la imagen, su imagen, mi imagen, nuestra imagen, tiene características visuales, auditivas, olfativas, gustativas, propias y que lo definen. En el sentido psicológico, la imago es un concepto principalmente de la psicología analítica que introdujo Carl Gustav Jung, siendo quien lo utilizó por primera vez. Imago designa una imagen interna, aquella representación de una persona determinada que la mayor parte de las veces es inconsciente y que incluso tras el encuentro real con esa persona permanece viva en la mente. Ello contribuye a marcar de manera decisiva la percepción de las relaciones sociales. Imago debe comprenderse, por tanto, como un fenómeno neuropsicológico que contiene en sí los enlaces psíquicos que conectan a las personas cercanas de referencia con aquella imago o imagen. Con frecuencia se define imago como una representación inconsciente, pero es necesario ver en ella más que una imagen,
un esquema imaginario adquirido, un cliché estático a través del cual el sujeto se enfrenta a otro. La imago puede objetivarse tanto en sentimientos y conductas como en imágenes. Añadamos que no debe entenderse como un reflejo de lo real, ni siquiera más o menos deformado. Es por ello que la imagen de un padre terrible, interno, puede muy bien corresponder a un padre real débil. Las imagos más importantes son las del padre, la madre y las imagos de los hermanos, es decir, la familia estrecha, íntima. Estas imágenes de recuerdos inconscientes se conforman por reglas generales de la infancia más temprana. La adhesión a ellas permanece por lo general sin alteraciones en la vida adulta. Las imagos de los padres pueden considerarse también como ideas precursoras de lo que Sigmund Freud denominó superyo, en un modelo estructural de la mente. La formación de una imagen constituye un proceso psíquico. Sin embargo, en el caso de imágenes investidas de manera negativa o amenazante, puede conducir a un trastorno psíquico y participar en la formación de un complejo o de un conflicto. El uso del sustantivo imaginario fue utilizado por Jacques Lacan desde 1936. Desde el comienzo el vocablo estuvo asociado a la ilusión, fascinación, seducción, y lo relacionó desde el comienzo a una relación dual entre el yo y la imagen especular. Lo imaginario siempre lleva asociado la idea de ilusión o señuelo, pero no debe equipararse a ilusorio. La imagen y lo imaginario tiene consecuencias sobre lo real, por lo que se trata de algo que no puede ser descartado de manera ligera. Lo imaginario tiene una acción sobre lo real, conjuntamente con lo simbólico. El pensamiento y la palabra expresada concluyen de alguna manera todo este proceso. Lo imaginario, lo real, lo simbólico, se convirtió desde 1953 en el esquema tripartito de Lacan, en el cual basa el proceso de pensamiento. El proceso lingüístico que está envuelto por lo imaginario. Todo lenguaje, toda lengua, tiene significantes propios, pero en el mismo lo imaginario siempre está presente. Lo imaginario tiene un poder cautivante en cada uno de nosotros como sujetos. El poder está dado por el efecto casi hipnótico que provoca la imagen especular. Lo imaginario tiene sus raíces en la imagen de nuestro propio cuerpo reflejada en el espejo. Tiene sus raíces en un narcisismo donde la propia imagen es de vuelta, seduciendo y cautivando al observador. Para salir de este estado es necesario la aparición de un tercero, de la palabra y de lo simbólico. Esta fase, en la cual la imagen reflejada del propio cuerpo fue denominada por Lacan como estadio del espejo, y constituye para el autor un momento clave en el establecimiento de la subjetividad. Si al comienzo se estableció la fase como una etapa del desarrollo infantil, luego fue considerada como representante de una estructura permanente, en el cual el sujeto es permanentemente captado y cautivado por su propia imagen. Como estructura permanente, cada uno de nosotros, de manera que cuestiona y examina cada percepción. Sin embargo, lo que sobre todo resalta Lacan es que el conocimiento y el reconocimiento de la propia imagen especular ocurre con ayuda de y en relación a un otro semejante.
Así el niño, todavía en un estado de impotencia y de falta de coordinación motriz, anticipa imaginariamente la aprehensión y el dominio de su unidad corporal al verse reflejado ante el espejo y al verse reflejado en los ojos de la mamá. El proceso que se pone en marcha aquí es el de la identificación con la imagen del semejante como forma total, lo que permitiría una unificación imaginaria. Dos procesos, como mínimo, deben converger para que se produzca el estadio del espejo. Una suficiente maduración del cerebro especializadas en la percepción y procesamiento de la información visual y que exista un semejante que le sirva de estímulo. En este aspecto existe aquí algo del tipo de la impronta o el imprinting, como se conoce el término inglés y en la ecología. El semejante al que se alude en esta segunda condición, aquel otro, es en principio la madre, o quien cumpla esa función materna. Ella no será solo un modelo visual, acústico, gustativo, olfativo, en el cual se identifique corporalmente el niño o la niña, sino que además la madre será quien configure la imagen y la imago corporal al modelar al niño o la niña. Al ocurrir el estadio de espejo, el infante deja de angustiarse de sumo grado ante la ausencia de la madre, pasando a poder regocijarse percibiéndose reflejado y sobre todo dotado de una unidad corporal, de un cuerpo propio al que identificará con su yo. El regocijo experimentado al observar su imagen es también un primer momento de sentimiento de placer con su cuerpo sin la directa asistencia de la madre. Así, el estadio del espejo revela la configuración del yo del sujeto. Como para que tal haya ocurrido, ha sido menester el estímulo externo de un semejante. Lacan deduce allí esto, en principio, inicialmente, todo yo es un otro, algo que también ya habían hablado las escuelas existencialistas, para el cual el ser se constituye en el otro. Pero el estadio del espejo por sí solo, con la implicación de la madre o de la función materna, no resultan suficientes para la subjetivación. Lacan deduce luego que se requiere la existencia de un tercero, y es esta función paterna la que permitirá mantener la noción de unidad corporal del sujeto y luego del desarrollo psíquico que deviene a partir de esta primera percepción. L'origine du monde, el origen del mundo, es una controvertida pintura realizada en 1866 por el pintor realista Gustave Courbet. Oculta durante gran parte de su historia, la recibió el Estado francés en 1981, pero continúa almacenada hasta 1995. La pintura estuvo en posesión de Jacques Lacan durante muchos años y también la mantuvo oculta. La foto que ilustra el cartel de la exposición lleva por título A origen do mundo, como homenaje a Gustave Courbet y su pintura tantos años prohibida y oculta. Para los que conocéis la pintura ya podéis haber hecho la asociación o la podremos hacer luego. La imagen de Narciso, enamorado de su propia imagen reflejada, como en el cuadro de Caravaggio, constituye una forma de amor dirigido hacia sí mismo tomado como objeto. La muerte y su transformación en flor hace necesario encontrar otro objeto hacia el cual dirigir la mirada. La película Words and Pictures, que en España se conoció como Una lección de amor, de Frédéric Schepesi, con Juliette Binoche, muestra a un profesor de literatura venido a menos y a una pintora exitosa que lucha con su artritis reumatoidea. Entre ellos
se impone una disputa sobre la importancia de la imagen en contraposición de la palabra. Durante la película puede verse la fuerza con que cada uno se quiere imponer al otro, incluyendo en su combate a los alumnos del instituto con la imagen o con la palabra. La palabra tiene una importancia capital a la hora de establecer la comunicación oral entre las personas. En la mente existen representaciones de estas imágenes sonoras que se constituyen en forma de fonemas. El psicoanálisis reconoce la existencia de representaciones de cosa y representaciones de palabra. Las primeras son eminentemente inconscientes, mientras que la conciencia tiene representaciones de cosa más las representaciones de palabra. El pensamiento solo puede desarrollarse en sistemas alejados de los restos de percepción primitivos. Si la palabra da cualidad para el pensar es porque permite cierta independencia del principio del placer, o sea, que permite el pasaje de identidad de percepción a la de pensamiento. La palabra puede cumplir este papel por su naturaleza simbólica. Es algo perceptible, una huella acústica o significante, pero señala también la ausencia, una ausencia en sí misma. Se define por sus relaciones en el seno de un sistema, la lengua materna, y es un producto social. No en vano denominamos lengua materna a la de origen, aquella que se habla en la intimidad. Es aquella que más se aproxima al objeto ideal, aquella imagen e imago que refleja el propio yo. En la exposición he utilizado la lengua materna gallega, mi lengua materna gallega, a mi lengua también, para acercarme lo más posible a la imagen o a lo que representa en mi propio imaginario. Se tolera la ausencia del objeto. Freud reflexionó sobre las palabras y el pensamiento en formulaciones sobre dos principios del acaecer psíquico, señalando que los orígenes de los mismos hay que rastrearlos en la necesidad de restringir la descarga motora y aliviar el incremento de tensión producido por el aplazamiento de dicha descarga. Por otra parte, dos personas y dos autores a los que me voy a referir para terminar un poco ya esta primera contacto con todos ustedes. Bion formuló las teorías existentes acerca del proceso de pensar, postulando concepciones originales a partir de la consideración de pensar como función de la personalidad que surge de la interacción de una variedad de factores. Desarrolló una teoría de las funciones que, articulada con la utilización de modelos, puede ser aplicada a situaciones de muy diversa índole. Bion utiliza los términos función y factor para definir las características de las funciones de la personalidad. Estos términos no tienen la misma significación que tienen en las matemáticas o en la lógica simbólica. Tanto la teoría como las funciones de las funciones, como la función alfa en particular, deben ser consideradas como instrumentos que, si bien han sido descritos dentro de la labor propia nuestra del campo psicoanalítico, también pueden ser utilizados a la hora de leer un libro, de ver una película, de mirar una foto, etc. Al acercarnos a una obra pictórica, como es el caso que esta mañana nos ocupa, establecemos un diálogo interno con la obra y con el autor. Las imagos internas de cada uno de nosotros se proyectan en la obra e intercambian distintas maneras de diálogo. La fuerza de la imagen
hace que nos establezcamos una unión con la misma especular, o si la misma no responde a las imagos internas, puede sentirse rechazo y repulsión ante la obra y ante lo observado. El diálogo establecido puede generar elementos alfas que sirvan para soñar o para crear pensamientos. Estos pensamientos pueden ser de la más diversa naturaleza, según la propia historia personal de cada uno de nosotros. La máxima belleza es la de Narciso, enamorado de su propia imagen, reflejada, tomada como objeto. Todos somos Narciso y todos somos narcisistas, pero tenemos que salir de allí para poder establecer la relación con otros y poder incorporar la palabra entonces. Meltzer estableció la capacidad de reconocer la belleza como un don a través de una enérgica reacción emocional. La dificultad ante ello requiere el auxilio de patrones culturales e intelectuales para hacerlo. Meltzer sugiere que es la experiencia emocional como primaria la que origina aquellos mecanismos. La aprehensión de la belleza de la que habla Meltzer, lo bello, la belleza, siempre se acompaña de la aprehensión de la posibilidad de su destrucción. Lo bello existe porque también existe lo feo, o lo que puede ser destruido, atacado. No todos los bebés reaccionan de la misma manera ante el bombardeo de colores, sonidos, olores, imágenes que impactan en la mente. Algunos de vosotros os imagináis un bebé, ¿sí?, saliendo del seno de su mamá, el impacto de colores, sonidos, gustos. ¿Cómo incorpora todo eso en su mente si no tiene a una mamá que amortigüe todo eso y lo aísle un poco de tanto deslumbramiento? El placer y el dolor en el nivel de la pasión están siempre unidos. La experiencia emocional de la belleza sobre la mente evidencia el conflicto de vínculos emocionales positivos y negativos. La capacidad de tolerancia de este conflicto hace que se establezca una fortaleza biológica. La presencia de esta belleza externa de la madre experimenta el misterio del mundo interno. El significado de su comportamiento, la aparición y desaparición del pecho, su sonrisa, la musicalidad de su voz, todo es enigmático en ella, y la oposición entre el impacto de su belleza externa, que está al alcance de los sentidos, y el interior incomprensible, que debe ser construido mediante la imaginación creativa, configura un conflicto estético que cumple una función fundamental en el desarrollo normal y patológico. La unión del bebé, que es salvado de la invasión perceptiva, ocurre cuando la madre bella experimenta a su bebé también como bella. Para todos los bebés y para todos los niños y para todos nosotros, nuestra mamá es la más hermosa del mundo. Para todas las mamás de ahora y del futuro, su bebé es el más hermoso del mundo y el más bello. Y así es, y así tiene que ser. Esta relación es llamada por Meltzer como reciprocidad estética. Es un amor a primera vista entre la madre y su bebé, y constituye el elemento central necesario mediante el cual el bebé puede soportar el impacto estético que recibe. Muchas gracias por vuestra presencia. Espero que disfrutéis de la exposición de esta mañana, de la compañía, del vino y de tan grata compañía.
comentario así muy breve, ¿no? Bueno, que ha sido una conferencia muy densa, sintética, pero de mucho contenido, ¿no? Ha sido de duración breve, ¿no? Pero yo creo que pues, hemos podido ver que se han tocado autores de mucha importancia, ¿no? Fundamentos muy importantes, ¿no? Desde las imagos, los conceptos psicoanalíticos muy importantes, ¿no? Las imagos freudianas, las imagos de Jung, la teoría lacaniana, el estadio del espejo de Lacan, la función paterna de Lacan, aspectos muy importantes que tienen que ver con el imaginario, con la subjetividad, el origen del mundo, el cuadro del origen del mundo, que a mí me ha evocado muchísimas cosas, ¿no? Bion, autores de una trascendencia tremenda, ¿no? en la subjetividad, en la relación madre-bebé, la relación con la creatividad, Meltzer, siguiendo a Bion, función materna, Meltzer, estas experiencias emocionales primarias, en fin, creo que ha sido un recorrido sintético, pero a la vez de mucha profundidad, que es un poco lo que a mí me ha transmitido. Quizá, no sé, en este sentido, señalar el aspecto de Bion, en este sentido de la función materna, ¿no? De la capacidad de contención de la madre, ¿no? Yo creo que Bion, y con anterioridad Winnicott, hablaron mucho de la función materna, ¿no? Quizá luego Lacan fue más al lado de la importancia de lo paterno, ¿no? Aunque Lacan también decía que primero estaba la función materna, ¿no? Aunque hay mucha discusión al respecto de San Benedicto Jesús, si el padre, la función paterna, yo entiendo que es necesario primero esa función materna inicial, ¿no? Ese espejo, esa identificación, ¿no? para que haya función paterna, ¿no? Sí, es que si no hay función, si no hay madre, no hay quien nombre al niño del espejo. Que ambos son importantes, pero la función materna es fundamental y prioritaria, ¿no? Sí, no, la función paterna sería para establecer la neurosis, pero es decir, no habría yo sin madre, porque diríamos, habría como un pasaje del autoerotismo del niño que se ve como un cuerpo, que se siente como un cuerpo fragmentado, al niño unificado del espejo, en donde dijéramos hay un nuevo acto psíquico en el que ese autoerotismo se convierte en narcisismo que, como dice Eugenio, no es una palabra mala, porque muchas veces la asociamos con algo malo, con egoísmo, sino que el narcisismo nos constituye. Y es decir, habría un narcisismo de vida y habría un narcisismo de muerte, como diría André Green. Bueno, pues con esto habría ya casi un poco la pregunta hacia ti y hacia Eugenio también, y sobre todo la importancia de Bion o de Winnicott. No, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta con quién estamos, ¿sí? Es decir, estamos con un público general, ¿sí? En donde hay un cierto público también psicoanalítico, ¿sí? Y tenemos que tratar de que todos podamos comprender los vocablos y los términos que a veces resultan
crípticos o encriptados o difíciles de entender. Yo he querido y quiero transmitir con esta mañana estos dos vocablos con los que introduje un poco la mañana, la exposición, que es la imagen y la palabra. Estos dos vocablos, como no opuestos, sino unidos, como presentes no solo en el inicio de la vida, en la relación madre-bebé, en el narcisismo, sino que los mismos se constituyen como estructuras permanentes existentes a lo largo de toda la vida. Y estamos permanentemente entrando y saliendo en un proceso, como todas las noches, vamos a dormir y hacemos una regresión y entramos en el mundo de los sueños, en lo más íntimo y personal nuestro, pero todas las mañanas nos despertamos y volvemos a comunicarnos con el resto, con Cecilia, con las chicas, con mis compañeros, ahora con vosotros, e introducimos la palabra para establecer puentes, esos puentes que en la relación madre-bebé no se necesitan. Es ese impacto con lo bello, es ese impacto y esa experiencia emocional que nos impacta al ver a su madre, a una mamá con un bebé amamantando, o al bebé mirando a la mamá, o a la mamá observando al bebé. Pero eso está presente a lo largo de toda la vida en cada uno de nosotros, porque forma parte de nuestra experiencia. Forma parte de cada uno de nosotros. De manera que en cada nueva relación, ahora ante la experiencia estética de la visión, entonces, de las imágenes fotográficas, cada uno de nosotros va a establecer un contacto con la misma de acuerdo a las propias experiencias estéticas, bellezas, emocionales, que cada uno tengamos, de acuerdo a las imagos que cada uno tengamos, y luego todo esto va siendo compartido, primero a través de la palabra, del pensamiento, primero a través de lo que menciono, la lengua materna que permite a la mamá nombrar al padre, dar nombre, ¿sí?, al bebé, dar nombre al padre y dar nombre a ella misma. Pero solo nombrar, solo establecer el pensamiento, solo al empezar a hablar ya implica una salida y una ausencia y un hiato en esa unión estrecha entre madre y bebé. Freud finalmente en este aspecto decía: necesitamos del narcisismo para vivir y necesitamos salir del narcisismo para poder seguir viviendo. A mí se me ocurre una pregunta. Maravillosa su exposición y muy ilustrativa. Para mí, la palabra imago, etcétera, etcétera, esos científicos que mencionó, unos me sonaban, otros no. Estoy completamente de acuerdo en la relación materno-filial, pero ¿y qué pasa con los niños que son abandonados, que no tienen ese contacto? Primero, no me refiero solamente a la relación madre-bebé, sino a madre y o sustituto. Alguien, otro ser humano, ¿sí?, un papá,
también puede cumplir funciones maternas. Todos nosotros, ¿sí?, aunque seamos hombres, también tenemos y podemos cumplir funciones maternas. Siempre recuerdo, ¿sí?, el testú. No sé si alguno de vosotros sabéis lo que es. Es un libro de anatomía inmenso, así, de 4 tomos. Era imponente ponerse a estudiar eso en el primer año de medicina. Y allí siempre recuerdo que mencionó un caso de un hombre, estaba mencionado el caso de un hombre en una isla que logró amamantar a un bebé. Es decir, todos podemos tener una cierta capacidad de establecer. Ahora, la no existencia de mamá o sustitutos, o un sustituto, implica graves carencias. Allí también tenemos que tener en cuenta que no todos los bebés son iguales, porque aún con las mamás más amorosas, más estrechamente relacionadas y vinculadas con su bebé, hay bebés que no son todos iguales. Y hay bebés que tienen en su carga genética, en su historia, también fallas que los llevan a tener una intolerancia a la frustración, por ejemplo. Niños que tienen una gran dificultad para la percepción, lo que mencionaba antes, de la cantidad, ¿sí?, percibiendo y siendo conscientes de todo lo que percibimos. Sería imposible vivir. Hay que aislar un poco todos esos ruidos, ruidos que son de muchas características, no son solamente acústicos, son visuales también, son olfativos también, son gustativos. Pero hay bebés, como decía, que tienen dificultad también para ello. Y aunque tengamos una mamá al 100%, también pueden tener dificultades ellos para tolerar la frustración, para percibir y tener la capacidad de filtrar todo lo que perciben, lo que hablaba recién, de tener una membrana, ¿sí?, suficientemente protectora, para filtrar todo lo que uno está percibiendo. Si no, sería enloquecedor y viviríamos, como pasa, ¿sí?, con los psicóticos, como el personaje de Lorla, ¿sí?, en el mundo del delirio o de los sueños, viviendo, soñando permanentemente como un delirante. ¿Querían decir? Sí, en parte, muchas gracias. En parte ya mi cuestión ha quedado respondida, porque yo no me iba a referir, como María Jesús, a los niños abandonados, a los bebés abandonados, sino a este debate que hoy tenemos abierto en la sociedad sobre los vientres de alquiler, de donde fluyen unas criaturas que aparentemente en su principio son privadas de ese imago, de ese aspecto estético y hasta ético al que se ha aludido en la conferencia. Y la subsiguiente consecuencia que pueda tener en el impacto del desarrollo de esos seres, ese personaje sustituto de la madre, y al mismo tiempo el choque que en su imaginario puede producirse de no ser capaz al principio de identificar la figura paterna, que muchas veces no va a ser un hombre, va a ser una mujer, y viceversa. El primer impacto asociado a la imagen de la madre no siempre va a ser una mujer, sino que muchas veces va a ser un hombre. Bueno, la respuesta es válida tanto para la pregunta suscitada por María Jesús como esta que iba a suscitar yo, y que, como había pedido la palabra, la dejo en el aire para no está muy bien formulada,
en los términos actuales en los que estamos viviendo, sociales y culturales. No sé si acabáis, si podéis haber visto la noticia de que se ha dado por primera vez, ¿sí?, la posibilidad de un niño recién nacido de tener 3 apellidos. De la madre, de su pareja, es una pareja, ¿sí?, de 2 chicas, ¿sí?, y del padre que dio, ¿sí?, el espermatozoide para dar la concepción. ¿Vale? ¿Estás diciendo? Es un lío. ¿Vale? Pero, bueno, a ver. Estoy incluyendo más lío todavía. Pero quería referirme a lo que te refería, porque siempre, cuando iba desarrollando el pensamiento, había un bebé, uno y un tercero. Sí, siempre hay 3. Entonces, en el tercero ya se establece también esa tercereidad. Se establece uno en relación con otro y un tercero. Esa tercereidad ya implica un cambio muy importante en la relación humana. La incorporación de un tercero. Y puede ser 2 hombres, un bebé, un hombre y un tercero, que es otro hombre, pero es un tercero. O un bebé, una mamá. Y que en sí mismo es una disociación entre la imagen y la palabra. Vamos a ver. Uno puede, como siempre uno puede disociar o no. Uno puede disociar o no. O uno puede integrar o no. La palabra, ¿sí?, siempre implica un hiato, un agujero, que debe ser llenado. Y debe ser llenado gracias al pensamiento que podemos pensar. Si no, es la relación permanente madre-bebé. Y ahí se tiene que producir una separación, poder integrarnos en la sociedad y poder hablar entre nosotros y conversar. Si no, estaríamos todos apiñados como madre-bebé y viviendo en un huevo. Inclusive, Eugenio, yo conocí en Colombia el caso de una adopción monoparental por una mujer y que fue una adopción absolutamente exitosa, aunque ella no tuviera un compañero pero ella era una gran investigadora científica en otro campo. Y entonces, en alguna parte yo leí que a veces la cultura, la relación de la madre con la cultura, con la ciencia, con otra cosa, funciona como tercero, así no sea una persona de carne y hueso. Efectivamente, la tercereidad ya está establecida en el mismo momento de la palabra, porque es un yo, ¿sí?, un otro y un espacio. En el espacio ese, entre el yo y el otro, ya está incluida también ahí la tercereidad. O sea, cuando ya se separa algo, ya no solamente es yo y otro unidos, sino que yo y otro en un espacio de tiempo, en un espacio de lugar, en un espacio físico que diferencia. Ese espacio, ¿sí?, temporal, físico, ya implica una tercereidad también. Y va a proveer de terceros, como se diga. Y va a permitir la entrada de otros, de terceros también. De 4, de 5, de 10 o de 40, como estamos aquí. Mira, Eugenio, yo quería ver si me aclarabas un poco. El nacimiento, o sea, el hecho de salir el niño de la madre, tiene que ser un impacto impresionante.
Sí para la y no. criatura. Sí y no. Yo creo que tiene que ser un rompetón. Sí y no. Sí y no. ¿No? Tenemos antes del parto. ¿sí? No, yo digo para el niño, no para la madre. No, Para la madre ya. yo digo en el niño, porque yo estuve, por lo menos que me hayan dicho, estuve 7 meses por lo menos dentro. Entonces, ahí hay una experiencia también del bebé. Hay una experiencia, y hay una experiencia auditiva. A partir del 7º mes, ¿sí? Ya hay un desarrollo de la cóclea y del oído y que permite reconocer los sonidos de la madre, la voz de la madre. ¿Sí? Ya incluye, ¿sí? Y reconoce también la sonoridad de la familiaridad, los sonidos familiares que hay en la casa. Cada casa tiene sus sonidos, en cada casa se usa, en cada ruedo se ufuso. Cada casa tiene su uso y sus sonidos peculiares. Y el bebé ya está en contacto con eso desde el vientre de la mamá. Pero cuando sale, desde ya que es un impacto muy grande. Bueno, pero ¿quién está ahí? No sale y lo tiramos en... Ya. Depende, claro. No. La mamá lo recoge en su pecho, ¿sí? Una de las cosas que trato con los pediatras, ¿sí? Y aquí, en el Hospital General, de transmitirles la importancia de la presencia y permanencia de la mamá con su bebé mientras está internado y necesita internación. Los bebés, ¿sí? Teóricamente, ¿sí? podrían suplantarse muchas de las incubadoras solo viendo a los marsupiales. O sea, solo viendo cómo el canguro, ¿sí? introduce a su bebé, ¿sí? de manera que las mamás en los hospitales podían estar ingresadas con los bebés, tener a sus bebés directamente sobre el cuerpo. Y eso ya es una incubadora. Eso ya es una incubadora. Quisiera hacerle... Claro, es que eso depende de dos cosas. También la supervivencia, porque el canguro que no vive se muere. Claro. Y te meten en la incubadora y te intentan Y estamos, tirar para adelante. por eso estamos hablando que hay bebés y bebés. Bebés que toleran más, bebés que se aferran a la vida. Porque si adelante va a salir adelante sin incubadora. No, pero tenemos que darle una mano. Hay que darle una mano, un pecho, una teta, hay que dar a ver. No solamente es. Quería hacerle una pregunta. Por lo que usted, o yo he entendido, la cuestión genética predomina entonces sobre toda la influencia ambiental, cultural, que pueda rodear a ese bebé que se está ahí formando, y por lo que acaba de decir, ya en su desarrollo, embrionario. La cuestión es, esta tendencia ahora a nivel de genética de que el medio ambiente, todas las influencias no externas, que va a favorecer el desarrollo de determinados genes sobre otros. Entonces, por lo que yo le he entendido, su conclusión es que puede haber unas condiciones ambientales superpositivas, favorecedoras de que se establezcan unas imagos, altruistas o identificativas, que si la genética está ahí, no hay nada que hacer. Estamos hablando ya de un predeterminismo. Efectivamente, pero también tenemos a todos los otros. Claro. Y a todos los otros nos los vamos a dejar. En la cuneta, a lo que me refiero, que tenemos, Freud habló un poco en términos generales de esto como series complementarias. Tenemos series que se van complementando unas con las otras. Tenemos factores genéticos, ¿sí? Factores de
lo que se experimenta y se vive en los primeros meses, días y años, que allí se establecen, ¿sí?, modos, modelos y clichés de conductas que nos sirven para poder caminar y desarrollarnos y más o menos sobrevivir. Pero luego van existiendo experiencias vitales a lo largo de toda la vida, buenas y malas, irregulares, desde accidentes hasta viruela, hasta holocaustos, ¿sí?, o hasta guerras civiles. Cada uno lo lleva o lo sobrelleva más o menos como puede, desde ya. Pero las experiencias vitales, las experiencias de la primera infancia y las experiencias que tenemos a lo largo de toda la vida también producen modificaciones, ¿sí?, importantes, incluso, ¿sí?, a nivel genético. O sea que genéticamente, por ejemplo, ¿sí?, ahora lo que hemos tenido de la explosión hace un par de años de Fukushima, de la explosión atómica nuclear, ¿sí?, toda esa gente expuesta ahí, seguramente va a tener cambios genéticos tan importantes que van a desarrollar cánceres. O sea, la exposición ambiental también produce modificaciones importantes. Por eso, ¿sí?, entre comillas, trato de contactar, yo personalmente, trato de contactar y de reunirme y de establecer vínculos, ¿sí?, con gente bella y buena gente. Que me transmita buenas ondas, buenas vibraciones. Es que si esos cambios no se produjesen por cualquiera de las vías, fenómenos naturales incluidos, y también los más importantes, la alimentación, fenómenos provocados por el mal uso de la tecnología, del conocimiento, pues no se hubiera producido la evolución de la humanidad. Es decir, el hombre de hoy no somos el mismo hombre que hace 5.000 años. Y esos cambios se han ido produciendo por variaciones genéticas, no por ninguna otra razón. Pero uno de los principales alimentos que tenemos, por eso les decía que trato de establecer relaciones y vínculos de estas características que ya les dije recién, uno de los principales alimentos que tenemos es la experiencia emocional. Y el contacto emocional, ¿sí?, es un alimento muy importante para el ser humano. Necesitamos de él como de respirar. Un apunte. No, es que yo, según lo que yo le he entendido, yo soy una persona, digamos, que emocionalmente tiene tendencia, pues, a ser voy a decir así, inadaptado social, por mucho que, eso es lo que voy a decir yo, tenga experiencias o se intente un poco amortiguar, digamos, esa tendencia genética. Eso es cuando digo mi pregunta. Es decir, yo ahí ya sé que voy a fracasar. Y entonces tiramos la toalla y decimos, bueno, sí, es apaga y vámonos. El que nace, o sea, la persona que nace es que al que nace, hay una expresión hay un libro de poemas, un poemario argentino que a lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar, el Martín Fierro. El Martín Fierro dice, al que nace barrigón es al ñudo que lo faje. Al que nace barrigón, aunque lo faje, va a ser barrigón siempre. Pero bueno, pero hay fajas también. Y a ese hombre, de los que, bueno, habrá que darle una estructura social, ¿sí?, un lugar, ¿sí?, en donde no joda a los demás. Exactamente. En este sentido, es decir, el destino no es absolutamente genético. El destino tiene muchos factores. El término genética, que ahora está tan de moda, los genes, a ver,
la genética no es, se tiende a transmitir, ¿no? Que todo está en los genes, que todo está predeterminado y en cierta manera sí, está escrito y está codificado, pero luego una cosa es la escritura y otra cosa es la expresión de esa escritura, y en la expresión de los genes sí que influye el ambiente también, o sea que no hay expresión genética sin un ambiente propicio. Todos podemos tener escrito en nuestros genes, los de nuestros pasados, la predisposición a la diabetes o a ciertas enfermedades, ¿no? Pero luego va a influir mucho pues, el ambiente dietético, nutricional, genética y ambiente, genes y ambiente siempre es una dialéctica constante. Los genes por sí mismos no implican, no es algo que decir, bueno, pues hay este gen que se vaya a desarrollar la enfermedad, salvo en algunos casos muy concretos, que son genes, digamos, de mucha penetrancia, por decirlo de alguna manera, pero también está el concepto de penetrancia, expresividad, y la expresividad depende mucho del ambiente. Habrá niños, decía el doctor Cormide, que tengan esta, que quizá necesiten más del ambiente y haya que darles, el ambiente tenga que darles más, pero nunca hay que pensar que eso sea algo inexorable. De hecho, esto lo hemos visto en los estudios con gemelos monocigotos en la esquizofrenia, por ejemplo, en hijos de padres esquizofrénicos, con los genes, y cómo estos muchachos que se han criado en un ambiente normal con el mismo gen no son esquizofrénicos. En cambio, los que han vivido en ambientes más desestructurados, pues acaban, por las hipótesis del ambiente y del estrés, acaban desarrollando esquizofrenia. O sea, que genes y ambiente es algo inseparable, por decirlo de alguna manera. Eugenio, yo quería hacerte como compartimos así alguna afición de informática sobre todo y fotografía, pues, y yo siendo profano en todo este tema, pero sí hay una cosa curiosa, ¿no? Yo siempre me gusta leer artículos y tal cuando se compara el cerebro humano con un ordenador, ¿no? Entonces yo te pregunto, en relación a lo de la imagen y la palabra, ¿hasta qué punto las herramientas hoy en día informáticas y de realidad virtual y de imágenes de la fotografía son útiles para las terapias? Me explico mejor. ¿Por qué cuando somos pequeños vivimos unas situaciones o vemos unas imágenes o vemos unas escenas, quedan ahí, algunas las recordamos de por vida, otras no? Sin embargo, cuando somos adultos, una imagen es cierto, o una realidad virtual mediante ordenador, que pueda hacernos recordar episodios, sobre todo traumáticos. Me explico, la pregunta es muy sencilla. ¿Hasta qué punto la imagen, el vídeo, la realidad virtual, todo esto, puede servir como herramienta a las terapias para descubrir, yo creo que sobre todo traumas, ¿no?, de nuestra infancia que nos marcan? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto primero, la tecnología ayuda hoy en día a las terapias? Primero, hay un filósofo francés, ¿sí?, Deleuze, que se ha ocupado mucho de esto, y habla sobre la realidad virtual. La realidad virtual es una realidad. Es una realidad. Es otra forma, ¿sí?, de ver la realidad. No deja de ser una realidad. Es una realidad. Pero quería, ¿sí?, introducir la idea de establecimiento de un diálogo con esa realidad. También se establece un diálogo a través de la realidad virtual con la que tenemos, ¿sí?, a 10.000 kilómetros en una videoconferencia. Nosotros aquí, ¿sí?, ¿a cuánto estamos? ¿A 2 metros? ¿A 5 metros? ¿A 10.000 kilómetros? ¿A cuánto estamos de distancia? La distancia es algo que puede ser también muy relativizado. ¿A cuánto estamos de distancia? Puede haber alguno de vosotros que diga, doctor, ¿de qué está hablando?
Voume para mi mundo. ¿Sí? No, vale. Pero uno se puede ir, aunque estemos aquí, ¿sí? Se puede ir a 10.000 kilómetros. Se puede ir a 10.000 kilómetros. Y también con la tecnología moderna, los móviles y todo esto, aunque tengas a familia lejos, la tienes a tu lado constantemente. La tienes con el WhatsApp ahora. ¿Sí? Así es que no se cosmelas porque no quiere. Estamos nosotros ahora con el WhatsApp unidos, toda Maravilla. mi familia, por ejemplo, nuestra familia. ¿Sí? Y ya estamos, aunque estén a 3.000 kilómetros, a 200 kilómetros. Pero quiero ya un poco, ¿sí?, volver a la imagen, porque estamos con la palabra dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la palabra, y tenemos que ir a la imagen, volver a la imagen, ¿sí? Ir a la imagen, y los invito a que veamos las fotos. Impacto visual muy grande para el observador. Entonces he hecho una analogía y una comparación del origen del mundo, con, ahí naciendo también las castañas, saliendo de Yo creo que Ushio tiene un cuadro de Ushio Castro. Tiene un cuadro de una mujer con la vulva. Este cuadro ha tenido mucho impacto. Su punto de vista es un punto de vista de un bebé. Es como si lo vieras como si fuera un bebé. Como si asomara un bebé.